Buenos días, el día de hoy vamos a estar socializando los capítulos 25, 26 y 27 de la segunda parte del libro Don Quijote de la Mancha. El capítulo 25 se titula Donde se apunta la aventura del rebuzno y la graciosa del titerero, con las memorables adivinanzas del mono adivino. Porque titiritero es de titiritar. ¿Qué? Sí, de frío. Del frío, bueno, entonces. ¿Sí? Entonces, sí, bueno, no importa. Entonces, bueno, este capítulo empieza con como una frase que decía que no se le cosía el pan a Don Quijote, y eso era que Don Quijote estaba muy afanado y estaba súper estresado. Entonces, O sea, estaba estresado porque quería encontrar al hombre de la lancha. encontrarlo y para que le Ajá. contara. Entonces, cuando él llegó y era como, bueno, cuéntame pues y cosas así. Entonces él le dijo, bueno, yo le voy a contar, pero antes de contarle tiene que organizar la cebada y limpiar el pesebre. Entonces el Quijote, como estaba ahí todo afanado por saber, lo hizo. Y él viendo tan, pues, acto de tan humildad y todo eso, ahí mismo pues se sentaron ahí y empezó a contar. Empezó a contar, entonces dice que el primo, el paje, Sancho y el ventero también se sentaron a prestar atención. Los dijo. Entonces él empezó a decir que a 4 leguas y medias de allá había sucedido esta historia, que a un regidor se le había perdido un asno. Pero no se le perdió a ellos, sino que se le perdió a una criada fue suya. un engaño. La moza que él tenía le generó un engaño y hizo que se le perdiera un asno por problemas, y que el autor no quería que la historia se extendiera, entonces que por ese engaño que se le perdió el asno. Entonces, bueno, que que él no tenía ese asno desde hace 15 días. Bueno, de ahí otro como regidor o algo así, que lo había visto en un monte, le dijo que él le contaba, pero que primero le diera unas albricias, que era como un regalo. Sí, que era un regalo que se le daba a alguien cuando hacía algo bueno Pues, por otra persona. Tenía Entonces se fueron a pie a ese supuesto monte en el que estaba el asno. Entonces no apareció, entonces ellos dijeron que bueno, que se iban a separar e iban a empezar a rebuznar, que para que el amigo, pues el que dio la idea, sugirió que como él era tan bueno haciéndolo, pues que era tan bueno rebuznando, que ahí sí podían que lo empezaron a hacer. Entonces, bueno, lo que pasó fue que ellos se separaron y rebuznaron, y el otro también rebuznó. Entonces los dos creyeron que había sido el asno y se fueron y se encontraron fue a ellos mismos. Entonces empezaron a halagar como, no, tú rebuznas muy bien, y el otro, no, tú rebuznas mejor, y cosas así. Sí, así pasaron varios tiempos e incluso varias veces se llegaron a encontrar hasta que decidieron que la única manera de diferenciarlo era que la vez que rebuznaran lo hicieran dos veces. Entonces, bueno, como que se volvieron a separar, pero lo encontraron ya el asno comido por los lobos. Entonces, ahí ya termina esa historia que Don Quijote tanto ansiaba escuchar. Porque, bueno, el caso es que el muchacho, pues el de las albardas, el que estaba contando la historia, dijo que se había vuelto muy popular en el pueblo esta historia. Que se había vuelto el pueblo del rebuzno. Sí, eso ya habían discutido otros pueblos y eso, que se había extendido muy rápido esa historia entre otros pueblos. Y se decía que qué pueblo rebuznaba más. Y que incluso habían guerras entre pueblos y el pueblo del rebuzno, por eso mismo, por defender como su honor y su nombre, porque a ellos no les gustaba que le dijeran el pueblo del rebuzno. Y además los habitantes de otros pueblos, cuando veían a alguien de esa aldea, empezaban a rebuznar como un acto de burla. Entonces ellos estaban en desacuerdo con eso. Entonces, bueno, poco después llegó. Nos también cuenta que él llevaba esas armas por lo mismo, porque al otro día iba a haber un encuentro. Porque es que antes de todo, el muchacho no podía contar la historia porque iba muy aprisa con las armas y todo eso. Entonces después se fueron otra vez como al pueblito ese de donde ese muchacho iba con las armas, y ahí es donde, con la ayuda de Don Quijote y eso, pues sí fue. O sea, es que en un principio no pudo, porque es que se acuerdan que él no estaba en el pueblo, sino que estaba como en otro lugar aparte. Entonces, y en ese momento no le pudo contar la historia, pero más adelante. Porque ellos se habían encontrado en el camino. Sí, él iba para la venta. Se encontraron en el medio del camino, se encontraron. Y como llevaba las armas eran para la pelea que iban a tener entre los pueblos.
Entonces, bueno, después llegó un hombre con camuza que decía que se llamaba... pero entonces, el hombre que llegó, llegó solo y dijo que él era Maese Pedro. ¿Maese o Moisés? Maese Pedro. Entonces, que iba con un tafetán verde en el ojo. Y entonces él llegó... Era un parche, sí, un parche. Y tenía medio rostro cubierto como con una... Pues sí, que eso era en el ojo izquierdo, y que como que ese lado estaba como malo, como que él estaba estaba... enfermo. Ajá, como infectado. Entonces, bueno, él llegó y preguntó que si había lugar en la venta y todo eso. Y ya después llegó el mono, como una carroza con el mono, con un mono y el retablo. Y el ventero lo que le respondió fue sí. que para él, para una persona como él, pues claro que había. Que había Incluso aquí se espacio. hubiera pues personas muy Sí, célebres. Y entonces él hasta hasta le lo que ofreció algo. la cama, como que no, Sí. si así no hubiera, pues se duerme en mi cama. Entonces, bueno, ya después llegó el mono y el retablo es como ese cuadrito en el que se presentan los títeres. Sí, es como un teatrillo portátil, que Ajá. son para las marionetas. Pero debe y ser un todas esas teatrillo muy cosas. alto, muy grande. Sí, Sí, porque... Porque es que ahí más adelante hablan acerca de figuras y de Ajá. Sí. Entonces dice que él venía de la Mancha de Aragón. Y que entonces él dijo que él les iba a presentar el retablo de Melisendra, o sea, les iba a presentar una obra de títeres de Melisendra. Y eso Entonces- Queda libertad por el famoso Rey Feroz. Sí, Ajá. o sea, eso era una historia real. Resulta que Melisendra era hija de Carlomagno, que es la protagonista pues de un romance que se cuenta de cómo la rescata a su marido, que era Don Gaiferos, de la pasión donde la retiene un tal Almanzo. Y Gaiferos era el cuñado de Carlomagno, ¿no? Ujú. Sí. Entonces, Ya no. bueno, había un mono. Entonces, supuestamente ese mono era un mono adivino, pero era un mono adivino como chiviado. Porque entonces este mono solo decía cosas del pasado o del Sí, presente. presente. Entonces no era adivino, simplemente estaba contando ahí cosas. Pero otra cosa, cuando el maese Pedro vio a Don Quijote, acuérdense que él se Ajá. arrodilló y Ajá. empezó a decir... Y No, se- pero eso no fue después de Sí, eso fue Eso fue que después, cuando ya de le que el mira mono De que el Ya le mono mira el pasado. sí. Ah, le sí. preguntó. Entonces él le estaba diciendo que costaba 2 reales cada pregunta, pero que él los recibía después de que se las dieran. Después de que él respondiera y si lo hacía bien. Lo que hablaba la gente era que no, él miraba el pasado y el presente, pero que a veces erraba. Ajá. Entonces Creo Sancho era dijo muy que eso... pocas veces. Entonces ese mono era un mono muy grande y sin cola. Y entonces Sancho dijo que no, que eso era necedad, que entonces para qué iba a pagar eso, que eso era un charlatán y cosas así. Entonces... Sancho es donde Sancho se ve angustiado y ahí le pregunta acerca de su esposa Teresa. Que lo que estaba haciendo en Pero sí, eso es que más tenía. adelante. Ay. Porque entonces ahí, justo en ese momento, Maese Pedro identifica al Quijote. Cuando Sancho dice que eso es una necedad, entonces él como no, yo ellos los conozco. Y va y se arrodilla y empieza a abrazar a Don Quijote y todo eso. Entonces todos se quedan como espantados, como pues, ¿quién es este? Entonces ahí aprovecha Sancho y le pregunta que si él es tan adivino o algo así, ese mono, que entonces que le diga que está estaba haciendo haciendo su Teresa en esposa. ese momento. Entonces él le dijo que ella estaba rastrillando una libra de lino y que Ujú. estaba sentada y que era muy buena mujer. Ajá. Y que Entonces, estaba que no se tomando algo. preocupara. Que como es costumbre que a ella le gusta tomar algo, ¿no? Ujú, entonces Sancho dice como que sí, o sea, eso es cierto, porque si ella no fuera como tan celosa, yo la trocaría que por la giganta Dandona, que Quijote la consideraba pues una mujer muy célebre. Entonces él dijo, no, Maese Pedro dijo, no, yo estoy súper feliz, entonces yo les voy a presentar el retablo Y no les voy voy a a cobrar. Entonces, bueno, el Quijote y Sancho se pusieron a hablar de él y dijo que supuestamente él tenía un pacto con el demonio y que después de hacerse rico con el mono y todas esas cosas, le iba a vender el alma al diablo. Ujú. Entonces... Ya estaban como preparando el retablo. pero entonces, espera. Entonces el Quijote empieza a decirle... entonces Sancho le dice, no, pues, o sea, si él le vendiera el alma al diablo, entonces él sería mucho más poderoso de lo que ella es. Entonces el Quijote le dice que no, porque la sabiduría del diablo no se puede extender tanto. O sea, que no es como la sabiduría de Dios que puede mirar el futuro, Pues sino que no Ajá. existe. Por Que eso que Dios eso es el debe que ser mira, una el artimaña del único que diablo. puede guiar el futuro. Pues, sí. Ajá. Bueno, entonces, bueno, cuando estaban preparando el retablo, Sancho le dijo al Quijote que le preguntara acerca de la cueva de Ajá, Montesinos. que le A diga ver que si era sí verdad y que era cierto. mentira. Para
así como O sea, para comprobar de comprobar. que sí era Eso. cierto. Porque igual Sancho sí tenía como su duda. espinita, No. porque él dijo que había visto a Dulcinea y Sancho le inventó eso, entonces él Ajá. tenía como No esa hemos visto duda. aún cómo trabajaba el maese Pedro. Decía que el maese Pedro no era el adivino, sino el adivino era el mono, Ajá, ¿cierto? sí. Entonces lo que hacía el mono era montarse encima del Pero hombre. eso es más adelante. Sí, porque lo explican Eso antes. eso ¿Sí? se explica antes. Ah, sí, que le Que enseñó, montaba encima de sí, los que le hombros enseñó y un como truco. que se le acercaba al oído y luego Le maese susurraba Pedro, lo que, pues, lo que era la pregunta y ya después él... Pero pues, el sabe maestro con que eso la sí lo le dicen decía. más adelante. Cuando Por el Quijote le pregunta cuando- acerca de la no. cueva más Pero no. ese es Eso lo preguntan, capítulo eso lo 27. cuentan más adelante cuando el Quijote le daña todo el... Ah, No. sí, 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 es sí. capítulo 27. Yo también. No, lo Bueno, las cuentan dos. antes para... Porque incluso es el Sí. mensaje Solo que cuenta cuentan, de solo eso. cuentan que se le paran Por eso, y eso encima es y lo que ya, yo pero, dije, que el se le monta truquito obviamente lo eso dicen más más adelante. El adelante. truco es más adelante y que se le Bueno. monta aquí que le Sí, eso sí, yo lo... Bueno, ¿sabes qué? entonces llega Le y preguntan le todo preguntan. Y entonces él dice, entonces el mono se le monta encima y dice, y le empieza como a susurrar supuestamente. Y dice que hay cosas falsas y Que hay verdaderas. cosas verdaderas, Entonces y que quedan ahí, en las mismas. ajá, que ahí termina Que que no. el mono no sigue contando la historia porque según eso a esa hora se le acababa como el encantamiento, Ajá. entonces que sí, ahí que ya le no podía olvida que decir el más. viernes. ¿Qué cosa? Sí, Sí, que que el hasta el viernes. viernes, que porque la sabiduría del mono no llega hasta... Ajá. Ajá. Entonces que eso fue como a conveniencia, como sí, las cosas son, Bueno, mitad de las no, cosas son verdaderas en y mitad realidad de la las cosas son Montesinos ciertas. había dicho que era falso. ¿Eh? Y ahí es donde Sancho dice que sí, Que queda la mitad como falsa y la mitad verdadera. Igual los dos quedan satisfechos porque, y entonces Don Quijote empieza a decir que entonces las cosas se van a comprobar más adelante, pues a medida que pasa el tiempo. Ujú. Entonces, bueno, entonces dice que le den el crédito a las obras y no a las palabras. Eso lo dice porque entonces empieza a hablar un criado que es el declarador de El la obra de Muhammad. Que es como el intérprete. Ajá. Entonces ahí Muhammad. ya se termina el capítulo 25. Sí. Aquí comienza el capítulo 27, donde se prosigue la gracia aventura del titerero, con otras cosas en verdad harto buenas. Bueno, entonces en este capítulo empiezan contándonos La que historia. todos están pendientes ahí y todo eso. Que eran crónicas Entonces dice que francesas. eran crónicas francesas y romances Crónicas, y pequeñas romances crónicas. españoles. Entonces, como los protagonistas de esta obra son Gaiferos y Melisendra. Sí, entonces que Bueno. dice que, bueno, ya nosotros habíamos contado que trata de la historia de la libertad que se le dio Gaiferos a su esposa Melisendra, que era fue Estaba cautiva en España cautiva por los moros. En Santuaño. En Sansueña, Que la que actualmente es es Zaragoza. Zaragoza. Ujú. Entonces, bueno, Y- entonces se y dice en que Sansueña. supuestamente Y que era hijastra del... de Carlomagno. En Sansueña había un por ahí, algo así. Bueno, resulta que en ese momento... No, es el rey Mar- Marsilio. Sí. Marsilio Y ese rey de Marsilio Sansueña. fue el que sí secuestró a Ajá. Melisendra. El- Bueno, que Gaiferos estaba jugando cartas pues en un lugar y llegó Carlomagno y le empezó a decir que fuera como por su esposa. Ujú. Que, bueno, sí, incluso le llegó como a Entonces, bofetear, sí, o pero no sé entonces si- él llega y le dice a su primo Don Roldán que le preste la espada para él ir a Ajá. salvarla La espada de Durindana. Pero ese no era Entonces, el nombre de la espada. la Sí. espada de Durin. Entonces, le dice que no se la va a prestar, que si quiere lo acompaña y él dice que no, Que él no necesita ayuda. que él no entonces necesita eso- ayuda y todas esas cosas, que él puede solo, pero entonces es como, bueno, entonces váyase solo y sin la espada. Ujú. Entonces, bueno, llegó y Que en el balcón él vio Pues sí que la- un moro besó a Melisendra. Sí, pero Y fue entonces, como, sí, fue- como en ajá, el cachete, sí. bueno, fue malandro. Entonces le dieron 200 azotes a ese moro. Y entonces... Pero fue el eh, rey Melisandro, el rey... Rey Marsilio de Rey Sansueña Marsilio, que le dio el que lo dio, el que Ujú. le dio. Sí, él le dijo como que respetara y cosas Y así. Melisendra Sí, ahí fue estaba... donde el Como moro si fue castigado. respete a la secuestrada que yo secuestré. Gracias. Sí, ella estaba secuestrada en una torre de Alcázar de Zaragoza que se llamaba que la Aljafería. Entonces, Don Quijote interrumpe la historia. No, todavía no es. ¿Quién la interrumpe? Es que, no, Sí. sí, porque le interrumpe Sí, varias veces, no, sí, hágalo. Muchas. Él interrumpe la historia y ya después dice, ay, como bueno, sí, sigan. Entonces, ¿Qué bueno,
O sea, Es que en él realidad- hace la interrupción Ah, para era decir. lo de que... La historia se está demorando mucho. No, Sí. no Entonces fue el nada de señor- lo de que el Trujamán, no pues lo que estaba sacando la historia, estaba Sí. diciendo que lo de las campanas. Exacto, y que en las... Y estaba Pero- como mucho que en en las- detalle. Sí, no, él está diciendo que Campanas. en las torres que hacían los moros y cosas así no podían haber campanas, Sino atabales. exacto. Entonces él hace ahí esa corrección y entonces el Pero en intérprete, realidad, el sí, dice que criado, no, que no sé le qué, dice que no, continúe, que, o sea, Es que más, ese no se Pedro que ponga no a le presta mirar atención eso a y él. todo Así que eso, continuara. que es una historia fantástica y que él ver, es su cuento y él verá qué cuenta ahí. Entonces, bueno, Gaiferos la salva por el balcón porque él se monta encima del caballo de pie y la agarra. Pues ella como que se tira... Sí. Sí, al final como que ella tiró nombran algo hasta- así. Sí, él, porque Sí, ella se se cuelga enreda. como del balcón y Sí. queda con los pies Suspendida en el volando. aire, ajá. Y entonces después Gaiferos la recoge. Y después queda como que la felicidad raro. se le nota hasta ¿Saben el qué? caballo. ¿Cómo que? Lo que nosotros dijimos de las campanas no eran esa interrupción. En la primera interrupción, el Quijote solo lo hace por hacerlo. Pero en la segunda es donde se dice lo de las campanas. ¿Por qué? Porque entonces cuando Gaiferos la salva, dan avisos al rey Marsilio y ahí empiezan a sonar supuestamente las campanas para avisar rey y no se que puede. sirvan todo. Entonces ahí es donde el Quijote dice que le está en contra, que entre moros no se utilizan las campanas sino atabales. Entonces, bueno, ahí le dicen todo eso. Entonces Don Quijote Pues se ella- vuelve loco. No, pero Pero él ella se vuelve contando que loco, otro en el católico- él momento se de la vuelve historia. loco porque están Julio está contando. adelantándose. No, Ya hablaron de... Sí. Sí, porque, o sea, se supone que los dos enamorados iban ya en caballo. se por montó eso, pero detrás, entonces yo iba a salieron decir que Don corriendo. Quijote se volvió loco porque en la historia empiezan a decir que ellos ya estaban muy adelante y que los iban a alcanzar. Sí. Y entonces Don Quijote dice que no, yo no voy a dejar que los alcance. Es verdad. Y entonces se Como puso que ahí le todo metió en la loco. historia, pensó que todo Ya era hablaron real. Sí, que porque aquel de por qué mencionan caballero- a Roldán, a Rosenbal. ¿Por qué? Ah, pues... Eso es anterior. Nos tragamos Por eso, que No, supuestamente nosotros hablamos de Don Roldán Roldán. era el primo Sí, de que era el Gaiferos. primo y que le pidió la Ah, sí, que le espada. pidió la espada, listo. Mate, mate. Entonces, pues el Quijote Entonces Don Quijote con la espada se pone todo loco a pegarle a los títeres y todo eso. Entonces casi le cercena la cabeza Sí, es- a Maese Maese Pedro. Maese Pedro no se que agacha. porque el caballero no se merecía que le Ajá. hicieran eso, ni que los Ajá. persiguieran, que dejaran a ese pobre Ajá. enamorado, que él podía Que Que ser. los los, dichos que él los- podía que a los ser. católicos amantes. Entonces, Mm. entonces al mono le da mucho miedo y se va al tejado. Sí. Sí, seguro. Entonces Se todos va tenían mucho, corriendo. mucho miedo y cuando el Quijote se calma como él llega y se calma y dice como, lo salvé a todos. Sí, como que entonces se todo el mundo se queda enorgullece. como todo triste, pues se Sí. quedan asombrados. Y Pedro empieza a Pero llorar. él se puso muy triste, Pedro se puso Pues sí, triste y entonces Sancho Y Sancho Sancho se le dice que no, enterneció, que- dijo que no se preocupara, Que Don Quijote era un hombre de bien, que como era cristiano. Ujú, que que él como cuando era se cristiano, diera pues cuenta. cuenta, le iba a pagar todo. Pero entonces Don Quijote Ay, es muy él, avispado ajá. y le echa la culpa a los A los malos y a los encantamientos. encantamientos. Que no, que es que los encantamientos me hacen Y hacer todos los eso enemigos y que todo vienen eso. detrás. Que decirse tranquilo. Que le iba a hicieron pagar. creer que las figuras eran regales. Entonces Sancho dice que él le va a pagar en moneda castellana. Y le paga por el tío. Y entonces No, Sancho pero- y el ventero Pues primero dan como hacen cuentas de cada algo. figura. Y es porque Maese Pedro es como, bueno, que lo debería hacer. él dice, no, el Quijote está como loco y yo soy muy aprovechado, entonces También es muy vivo, ¿no? pongamos a dos personas a que digan si están de acuerdo o no con lo que yo voy a ir diciendo de los precios. Entonces llegan y empiezan. En eso pusieron al ventero también. Ajá, Sancho y el ventero. Entonces empiezan. El rey Marsilio, que 4 reales y medio porque lo había dejado muy Sin mal, cabeza, todo que no eso. tenía cabeza. Entonces dice que Carlomagno, él pide 5 Cinco reales. reales y un cuartillo. Ajá, pero entonces solo le dan una cuartilla. Y ahí ocurre también una confusión con la figura, pues con la figura de Melisendra, que ahí dicen que 12 reales y 12 maravedís que para la figura 2 de reales y Melisendra. 12 maravedís. Pero después mencionan que esa no era pues como No era un truco o Melisendra, algo sino así. que era una criada de ella. Una doncella. Entonces por la Melisendra de verdad piden 60 maravedís. No, o sea, bueno, sí. El caso es que esa fue una confusión. Sí, en Sí, total, entonces ya. en total dice que 40 reales y Y 3 tres cuartillos. Entonces. Ay, Maese pidió 2 reales dos más reales por el trabajo del mono. Entonces el Quijote dijo. No, Que por se el lo- trabajo del que- mono, no, por sí. intentar capturar el Sí, mono. él dice que es por. No, Pues por el mono. No, él dice que es por Que- el mono, pero porque el mono se subió al techo. Por Entonces eso, porque ajá. lo tienen que rescatar. Sí, por eso. Ajá, como dice Mateo.
Entonces, el Quijote dice que él le iba a dar 200 reales al que le dijera que le dijera qué cosa. Ay, se me olvidó. Entonces él dice que él le daría 200 reales al que le dijera que Melisendra y Gaifero sí lograron escapar. Ya estaban enfrente. Entonces, ya el otro dice como que sí, que mi mono, nadie más que mi mono podría decirles esa verdad. Pero entonces Bueno, como en usted fin. me lo votó por el mío y cosas así. Entonces el primo está como muy asustado y él dice, no, yo no me voy a quedar más, yo voy a seguir mi camino. Sí, al amanecer entonces fue el de las No, lanzas. antes de amanecer. Antes de se fue amanecer, el de entonces las- el de las paje, lanzas. entonces el paje llegó y dijo, no, yo también voy a proseguir mi camino y 12 reales le dio el Quijote a él. Ajá. Y ¿Al antes del primo o al amanecer paje? se- Al Porque- paje, al paje. al paje. Ajá. Antes del amanecer se Entonces fue. que se fueron a las 8 de la mañana. Y también Maese Pedro madrugó y se fue también. Ujú. Solamente Es que a quedaron buscar Sancho saber. y Don Quijote. Pues sí, ellos se fueron propias 8 días aventuras. después de. Entonces ahí cuentan, ahí se termina. Ah, sí, se continúa el Ese capítulo capítulo. con que salieron a las 8 a.m. y prosiguieron su camino hacia la Sí. próxima. No, No, él no se va a los 8 días, sino que se va a las 8 del día. a.m. Bueno, Entonces, bueno, ahí se termina el capítulo capítulo 26. y comienza el capítulo 27, que se llama Donde se da cuenta de quiénes eran Maese Pedro y su mono, Muy bueno. con el mal suceso de Don Quijote que Don Quijote tuvo en la aventura del rebuzno, que no la acabó como él quisiera y como lo tenía pensado. Bueno, Bueno, entonces ese capítulo comienza diciendo que que si deja Hamete meter en el el ángel y juro. jura como un católico. Ajá, y pues en ahí realidad viene lo una que quiere decir, corrección. lo que Pues- quiere decir es que él, aunque él no es católico, obviamente, él lo dice como si Como que Iba- juraron como esa como si mente. claro, fuera en realidad buen cristiano. ajá, como si fuera buen cristiano. Aunque si no lo es, pues, pero Ajá. Sí. Entonces dicen que Ginés de Pasamonte, para los buenos lectores que se acuerdan que él estaba en la primera parte y que fue el que le dio la libertad al Quijote y el que le robó el rucio a Sancho, Ajá. Como Brunello. había Se se había había trasladado. transformado y todo eso porque ya tenía como muy mala fama. Sí. Entonces lo que pasó fue que le compró el mono a unos cristianos libres de Berbería. Berbería. Entonces dice que el Quijote se está yendo a riberas del río Ebro, pero entonces continuamos con la aclaración que hacen de Ginés. Ah, sí, porque es que entonces él compró el mono a esos hombres Ujú. y entonces que le enseñó a montarse en el truquito, hombro montarse y y hacer como susurrando. si le estuviera susurrando, pero en realidad no, Ajá. obviamente no le decía nada. Entonces- Inesillo se pasaba de lugares en lugares, de ventas en ventas. Y preguntaba, o sea, por decir, yo Era estoy como en muy esta chismosito. venta y pregunto ¿Qué había cosas pasado? acerca de la siguiente Como venta. historias. Entonces por eso era que él ya llegaba como actualizado. Y por decía eso que- decía cosas del pasado y el presente. Ajá. Y además como él ya conocía a Don Quijote y a Sancho se de lo que quedó. le había pasado, Ajá. entonces él ya estaba como orientado y Contextualizado. que le podía decir al Quijote y que no, y sabía quién era, bueno, sí. Ajá, entonces ahí ya, Sí, porque entonces ya después empiezan a contar que Don Quijote y Sancho andaron 2 días. y vieron Dos a... días sin encontrar aventura ni Ajá, nada. y que entonces no era importante lo que pasó en Ah, esos sí. 2 días. Y que vieron a 200 hombres 200 armados. hombres con banderas y carteles y con dibujos y lemas de unos burros y unas cosas Ajá, así. entonces Sí, que había un, pero eso- entonces que había un estandarte de raso blanco en el que había un asno dibujado. Sí, Y, entonces Sí, por ya- eso... y ese hasta ahí era el llegó la pueblo guerra del de- rebuzno. Sí, Sí. Que ya Don que Quijote no mismo. que no rebusaron en balde el Ajá. uno y el otro alcalde. pero eso Entonces es un poco llegó- una tontería. Sí, pues. ¿Ustedes se imaginan una guerra por un rebuzno? Ay, Al pero- menos hay No que es, sentirse o sea, muy no es por el, ofendido. ajá, Hay porque que es que sentirse los ofendido. pueblos como que sí los trataban muy mal, Sí. veían a alguien del pueblo y empezaban a rebuznar y eso Pero era entonces totalmente- es Suena muy muy tonto, pero incoherente, sí. porque si yo no quiero que me digan el pueblo del rebuzno, entonces porque tengo un estandarte con un asno. Sí, es muy Entonces, incoherente. bueno, entonces todas estas personas iban a por una sola persona. Entonces ahí es donde Don Quijote les da mera reflexión y, Y dice les que dice- todo un pueblo no puede atacar solo a una persona. Y ahí Sí. es donde da un ejemplo. Ajá. Cuatro- Entonces dice cuatro que, razones. ajá, dice que Diego Ordóñez de Lara retó a todo un pueblo y que solo era en ese momento en el que todo un pueblo le podía responder a una Ujú. persona. Entonces se decía que él retó a todo el pueblo de Zamorano porque solo una persona, Bellido Dolfos, había cometido la traición. Entonces matar a es su como- rey. ajá. Entonces él se ponía a atacar a todo el pueblo cuando en realidad fue solo una Solamente persona. una persona la Entonces Don tenía. Quijote da 4 razones por las que se debe pelear en sí con otro pueblo. Sí. La primera era que defender la fe. Defender la fe católica. Sí. La segunda era defender su vida.
La tercera, defender de su honra y familia. Ajá, y la cuarta, servicio de su rey. servicio al rey. Entonces él dice que si hubiera una quinta, sería defensa de su patria. Pero que se podía contar como la Ajá, segunda. como la segunda. Entonces ya empieza el decir que a él le dicen los caballeros de los leones y todo sí, eso. porque vio que todo el mundo estaba como callado escuchándole, entonces sí, todo el empezó mundo. también con su Yo discurso otra vez a Él decir. decía que todo el mundo rodeó. Entonces él dice, yo soy el caballero de los leones. Pues eso y lo todo dice Antes conocido Sancho. Eso lo dice Sancho. Sí, eso Que lo dice primero Sancho. era el caballero de la tercera y Ah, segunda y bueno. que ya ahora es el caballero de los Porque leones. Sancho primero decía, es que no, que Dios me lleve si mi amo no es el más sabio ni el más Ajá. teólogo, que no sé qué. Entonces Sancho hace una cosa horrible y es que todos se quedan en silencio y Sancho rebuzna. No, Ay, pero sí. Sí. ¿por qué fue que no? Porque es que él decía, no, que ustedes no se pueden tomar eso como un insulto, que eso no puede ser así, porque